¿Eres consciente de los efectos espirituales profundos y silenciosos que comienzan a gestarse cuando una esposa decide cerrar su corazón y su cuerpo al hombre con quien Dios la unió en pacto? No hablo de teorías humanas ni de opiniones pasajeras. Hablo de leyes que el Creador estableció desde el inicio, principios que operan aunque nadie los mencione y que siguen teniendo consecuencias hoy en cada matrimonio donde la cercanía se enfría y el amor deja de expresarse como Dios lo diseñó. Es cierto que muchos líderes religiosos prefieren esquivar este asunto, les incomoda, temen que alguien los critique, pero la verdad de Dios no cambia porque el mundo se vuelva más frágil o más susceptible. La voluntad del Señor es la misma desde que formó al hombre y a la mujer y los bendijo con una unión que debía reflejar su ternura, su unidad, su plenitud. Cuando esa unión se agrieta, cuando la intimidad se convierte en distancia, cuando la ternura es reemplazada por indiferencia, algo se rompe en el orden espiritual. No importa si la cultura lo aprueba o si tus emociones parecen justificarlo. El diseño divino no depende de modas ni de estados de ánimo. Hoy quiero hablarte precisamente de eso, de una verdad que no pretende incomodarte, sino despertarte. Una verdad que, si la recibes sin prejuicios, puede transformar la historia de tu casa. Porque muchas parejas viven bajo un peso invisible sin entender por qué. Se esfuerzan, oran, intentan mejorar, pero sienten que algo no fluye. Como si una sombra se hubiera instalado en su hogar. Y esa sombra muchas veces nace del descuido de lo íntimo, de la falta de afecto, del distanciamiento que se normalizó con el tiempo hasta convertirse en un muro que ninguno de los dos sabe cómo derribar. No estás escuchando esto por casualidad, créeme, nada de lo que procede de Dios ocurre al azar. Hay momentos en los que el Señor toca una puerta que solo tú puedes abrir y te recuerda: hijo, hija, aquí está la raíz. Atiéndela, permíteme sanarte. Por eso estás aquí, porque tu matrimonio necesita una luz que revele lo que se ha ocultado tras la rutina, tras las discusiones, tras el cansancio o tras heridas que nunca se hablaron. Mi intención hoy no es darte otra charla más sobre convivencia ni enumerarte problemas. Vengo a hablarte de leyes espirituales que se ponen en movimiento cuando la unión íntima es negada, cuando el afecto se retira, cuando el cuerpo se guarda por orgullo, por temor o por frialdad. Vengo a mostrarte cómo reabrir el cauce de la gracia divina que quizá hace tiempo dejó de manar en tu hogar. Porque Dios no abandona a nadie, pero sí nos permite sentir las consecuencias de apartarnos de sus principios para que regresemos a Él. Hay matrimonios que viven bajo tensión, irritabilidad, desánimo, no porque uno sea malo o el otro sea insensible, sino porque ignoran cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Y el enemigo sabe aprovechar cada grieta. Una palabra que no se dijo, un abrazo que no se dio, una distancia que no se resolvió. Todo eso va acumulándose hasta que el matrimonio, que fue creado para ser refugio, se convierte en territorio de batalla interna. Pero Dios es tan paciente que incluso en medio del caos sigue susurrando: déjame reconstruir. Él no señala para acusar, sino para restaurar. Y si hoy sientes que estas palabras te tocan más de lo que esperabas, no cierres el corazón. Algo está pidiendo atención, algo necesita ser sanado. Quizá llevas años arrastrando un silencio que te pesa. Quizá te has acostumbrado a vivir como dos compañeros que conviven bajo un mismo techo, pero sin alma compartida. O quizá eres tú quien ha sido rechazado y ya no sabes cómo interpretar ese rechazo. Sea cual sea tu historia, escucha con calma lo que viene, porque lo que voy a revelarte no nace de opiniones modernas ni de filosofías huecas. Nace de principios eternos que siguen operando hoy igual que ayer. Nace del amor de un Dios que creó la unión marital como un espacio de protección, de consuelo, de fortaleza, y que llora cuando ve que ese espacio se resquebraja.
Es aquí donde comienza esta enseñanza, aquí en este punto donde tu corazón está abierto, donde tus pensamientos están atentos, donde algo dentro de ti reconoce que esta palabra llegó justo a tiempo. Y antes de que pasemos a explorar en profundidad lo que ocurre espiritualmente cuando la intimidad se rompe, quiero que recibas esto como un susurro del cielo. Lo que Dios une, Él mismo es capaz de sanar. Si le permites, si decides escuchar hasta el final, si estás dispuesto a identificar aquello que nadie te había explicado, pero que puede convertirse en el inicio de una restauración que no sabías cómo pedir. La historia que voy a contarte comenzó de manera tan silenciosa que al principio nadie lo habría notado, porque las fracturas más peligrosas en un matrimonio rara vez llegan con estrépito. Suelen deslizarse casi invisibles como una brisa fría que poco a poco apaga la calidez del hogar. Y así ocurrió con ellos. Una pareja que a los ojos de todos parecía fuerte, estable, bendecida. Pero la apariencia no siempre revela la verdad. Vivían en una región cercana al mar de Galilea, entre campos fértiles y días apacibles. Joram, un hombre íntegro, dedicado a su trabajo y a la oración, era reconocido por su comunidad por su vida recta. Su esposa, Tamar, tenía esa mezcla de serenidad y gracia que hacía que cualquiera la apreciara. Ambos habían formado un matrimonio joven y prometedor, sostenido por la fe y por el cariño que habían cultivado desde su juventud. Pero fue después del nacimiento de su segundo hijo cuando algo en el ambiente comenzó a cambiar. No fue un estallido, no fue un conflicto evidente, fue un murmullo interior, un desgaste emocional que Tamar no sabía poner en palabras y que sin embargo empezó a influir en cada una de sus decisiones. Se sentía cansada, abrumada, desconectada de sí misma, y como ocurre tantas veces, esa desconexión interna se reflejó en su relación con Joram. Primero fueron excusas pasajeras. Hoy no, estoy agotada. Luego vinieron silencios más largos y una distancia que parecía justificarse sola. Lo que al inicio era un simple no puedo, se transformó con el tiempo en una barrera y luego en un hábito y finalmente en una convicción que empezó a crecer dentro de ella, que quizá lo espiritual debía estar completamente separado de lo físico, que el contacto, la ternura, la cercanía corporal eran distracciones y que lo verdaderamente sagrado pertenecía únicamente al alma y al pensamiento. Joram intentó comprenderla, intentó acercarse con paciencia, con delicadeza, con el respeto de un hombre que sabe que el amor no se exige, se siembra. Muchas noches se quedaba hablando con ella, suavizando su voz para no herirla, recordándole que la vida en pareja no era un invento humano, sino un regalo del Dios que formó sus corazones para latir juntos. Pero Tamar estaba atrapada en un laberinto interior que ella misma no entendía. Pasaron meses, luego años, y aquello que comenzó como un pequeño distanciamiento se convirtió en un muro que ninguno de los dos sabía cómo derribar. Fue entonces cuando los primeros signos empezaron a manifestarse, no solo en su relación, sino en la atmósfera de la casa. Lo que antes fluía en armonía comenzó a enredarse. Los negocios de Joram, antes estables, empezaron a tambalearse sin razón aparente. La salud de Tamar se volvió frágil. Dolores inexplicables aparecían como susurros del cuerpo pidiendo algo que ella no quería escuchar. Y sobre la casa se instaló un aire de inquietud, como si una nube hubiera atravesado la puerta y decidido quedarse. No era un castigo, no era un señalamiento del cielo que pretendiera destruirlos, era más bien un llamado profundo, un recordatorio de que la unidad matrimonial, emocional, espiritual y también corporal era parte del diseño de Dios, no una carga, no una obligación fría, sino un lazo sagrado destinado a sostenerlos en las horas buenas y en las difíciles. Pero Tamar no lograba verlo. Su corazón estaba endurecido por temores que no hablaba, por heridas que nunca había nombrado, por expectativas que había dejado de reconocer. Y Joram, aunque dolido,
seguía orando por ella, pidiéndole a Dios que le mostrara cómo acompañarla sin quebrarla. Fue en ese contexto cuando una anciana conocida por su sabiduría llegó a su hogar. Su visita no estaba planificada, simplemente había sentido que debía ir, y cuando miró los rostros de aquella pareja, comprendió que allí había un silencio que clamaba por ser atendido. Se sentó frente a Tamar, tomó sus manos con suavidad y con una voz que parecía recoger la experiencia de toda una vida, le dijo: hija, a veces el alma deja de escuchar lo que el corazón intenta decirle. No estás fallando por sentirte cansada, no eres culpable por no saber cómo amar, pero sí debes tener valor para mirar dentro de ti y reconocer que te está alejando del abrazo que Dios preparó para sostener tu vida. Aquel momento fue como un rayo que abrió una grieta en la coraza de Tamar. No era un reproche, no era una sentencia, era un llamado a comprenderse, a sanar, a abrir la puerta no solamente al esposo que la amaba, sino también a la ternura que ella misma había dejado de recibir. Porque antes de restaurar la intimidad, Dios siempre quiere restaurar el corazón, y ese fue el verdadero inicio del cambio. La noche que siguió a la visita de la anciana Abigail fue diferente a todas las que Tamar había vivido durante esos últimos años. No hubo discusiones, ni reproches, ni largos silencios cargados de tensión. Fue más bien un silencio distinto, un silencio que invita, que abre espacio, que hace sitio para lo que nunca se había dicho. Joram, sentado cerca del umbral, observaba a su esposa con un respeto que mezclaba amor y preocupación. Él había aprendido a esperar sin presionar, a amar sin exigir, a acompañar incluso cuando no sabía hacia dónde se dirigían. Tenía el cansancio de quien ha luchado mucho en silencio, pero también la serenidad de quien confía en que Dios no abandona a los que claman. Tamar permanecía de pie, sosteniéndose el vientre como si su propio cuerpo tratara de hablarle. Aún resonaban en su mente las palabras de Abigail, penetrantes como una luz que se filtra por una puerta que siempre estuvo entreabierta, pero que ella nunca se atrevió a abrir del todo. No estás fallando por sentirte cansada, pero debes tener valor para mirar dentro de ti. Esa frase la seguía como una sombra cálida, como un recordatorio de que no podía seguir huyendo de sus propios sentimientos. Por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar, lágrimas silenciosas, sin contención, como si cada una arrastrara los años de desgaste acumulado. Lloró por el cansancio que había ocultado, por la frustración que nunca dijo, por la distancia que había permitido crecer entre ellos sin comprender su propio corazón. Joram se acercó despacio, sin invadirla, y le ofreció su mano. No dijo nada, porque sabía que en ciertos momentos la palabra puede herir y el silencio puede sanar. Ella aceptó esa mano, temblorosa, como quien reconoce que llevaba demasiado tiempo sosteniendo una carga sola. Se sentaron juntos por primera vez en años, sin el muro invisible que los había separado. No hablaron de intimidad, ni de obligaciones, ni de heridas abiertas. Hablaron de lo que realmente estaba bajo la superficie: el agotamiento, las inseguridades, la sensación de no ser suficiente, el miedo a no saber cómo volver a conectar. Fue entonces cuando Tamar confesó algo que ni ella misma había comprendido. Me alejé sin darme cuenta. Me asustó sentir que había cambiado. Pensé que si me distanciaba, si me enfocaba solo en lo espiritual, iba a sentir paz. Pero lo único que hice fue cerrar la puerta al mismo consuelo que Dios había puesto en mi vida. Esa frase fue como una grieta que terminó de quebrar el hielo que los envolvía. Joram la escuchó con paciencia, sin reproches, y en ese instante, mientras hablaban bajo la tenue luz de la lámpara, parecía como si el cielo mismo se hubiera inclinado para oír, porque no hay palabra más sagrada que aquella que nace del corazón arrepentido. No hay gesto más santo que el que busca reconstruir lo que se perdió. Pero mientras ellos experimentaban ese primer destello de reconciliación emocional,
algo más profundo estaba ocurriendo. Los años de distancia habían dejado huellas más grandes de lo que imaginaban. Y aunque Dios estaba comenzando a obrar en sus corazones, el mundo espiritual llevaba tiempo enviando señales que no podían ignorarse. Al día siguiente, cuando Joram revisó sus cuentas, descubrió que el negocio, lejos de mejorar, parecía desplomarse todavía más. Contratos que ya estaban asegurados se habían caído sin explicación. Mercancía que debía llegar no llegó. Clientes confiables cancelaron pedidos sin previo aviso. Era como si todo lo que antes fluía con facilidad ahora estuviera siendo detenido por una fuerza invisible. Al mismo tiempo, la salud de Tamar empeoró. Dolencias nuevas surgieron sin causa aparente, un cansancio crónico que la dejaba sin fuerzas, un dolor profundo en la zona baja del abdomen y una sensación de sequedad espiritual que ni la oración parecía disipar. No eran castigos, sino señales que ella misma aún no entendía, pero que insistían en mostrarse como un susurro constante. Algo necesita volver a su orden, algo necesita ser restaurado por completo. Fue entonces cuando Abigail regresó. No había sido llamada. Simplemente, como las mujeres sabias que escuchan lo que otros no oyen, tocó la puerta al amanecer. Joram la recibió con una mezcla de preocupación y esperanza. Ella no tardó en pedir ver a Tamar y al hacerlo, notó la palidez de su rostro, la debilidad de su cuerpo, el temblor suave de sus manos. Con voz firme y ojos llenos de misericordia, la anciana pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en la vida de aquella mujer. Tamar, hija, tu cuerpo está gritando lo que tu alma calló demasiado tiempo. No es castigo, es un aviso. Dios no te hiere, te llama, no te abandona, te alerta. Tu corazón se cerró y al cerrarse, el flujo de la vida que Dios había destinado para tu hogar comenzó a estancarse. Lo que hoy sientes no es consecuencia de un único acto, sino del tiempo que llevas alejándote de aquello que fue creado para sostener tu ser completo. Tamar se estremeció no por miedo, sino porque por primera vez entendió que su dolor tenía origen, que su cuerpo no era enemigo, sino mensajero. Joram, al escuchar aquellas palabras, sintió una mezcla de alivio y temor reverente, porque comprendió que lo que habían vivido no era solo un problema emocional, sino un llamado profundo del cielo a restaurar lo que había sido descuidado. Abigail continuó: el enemigo se aprovecha de la distancia, de la ruptura emocional, de la desconexión, no para destruirte, sino para que pierdas la fuerza que Dios puso en esta unión. Pero aún hay tiempo, aún hay restauración, aún hay camino. Y así comenzó un proceso que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer siguiente llegó con un silencio distinto, como si la casa entera contuviera la respiración a la espera de algo que estaba por revelarse. Las palabras de Abigail habían dejado una huella profunda en Tamar, no por su severidad, sino por la claridad con la que habían expuesto aquello que ella llevaba años evitando ver. Joram, aunque herido por el pasado, sentía que un hilo invisible comenzaba a unirlos de nuevo, un hilo frágil pero real, tejido con lágrimas sinceras y un deseo genuino de restauración. Ese día, la anciana decidió quedarse unas horas más, percibiendo que todavía había verdades que debían salir a la luz antes de marcharse. Se sentó con ellos alrededor de la mesa, y mientras el sol se filtraba por la ventana, su voz volvió a llenar la habitación con esa mezcla de firmeza y compasión que solo tienen quienes han caminado largos años con sabiduría. Escuchen con atención, dijo Abigail, entrelazando sus dedos con serenidad. La unión matrimonial es más que un pacto, es un lenguaje. Dios les dio un cuerpo para expresar lo que el alma siente y un alma para sostener lo que el cuerpo no alcanza a decir. Cuando esa armonía se quiebra, cuando uno de los elementos deja de fluir, la vida misma empieza a perder su ritmo. Tamar bajó la mirada. No era la culpa lo que la dominaba, sino una conciencia nueva, una sensibilidad que había despertado después de años dormida.
Jamás había imaginado que su alejamiento emocional tendría repercusiones tan profundas, no solo en su esposo, sino en ella misma, en su paz, en su salud, en el equilibrio invisible del hogar. Joram, con su voz suave, preguntó: entonces todo lo que ha ocurrido, los negocios, su salud, ¿todo esto está conectado? Abigail asintió, pero no con el dramatismo de quien pretende atemorizar, sino con la serenidad de quien explica un principio natural tan verdadero como la semilla que florece o el árbol que se marchita sin agua. Lo que se rompe en lo íntimo, dijo, se refleja en lo visible, no porque Dios castigue, sino porque todo en su diseño está vinculado. Cuando la unidad se debilita, la bendición pierde su cauce, y cuando la distancia crece, el enemigo aprovecha hasta la más pequeña fisura para sembrar desgaste, confusión, agotamiento. Sus palabras no eran un juicio, sino una lámpara que iluminaba una realidad profunda. La intimidad no era un mero gesto físico, sino un puente espiritual, un territorio donde el amor se renovaba, donde el alma encontraba refugio, donde el matrimonio recuperaba su esencia más pura. Tamar respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo habló con plena honestidad. Yo creí, confesó, que apartarme era una manera de purificarme, de volverme más espiritual. Pensé que mi cuerpo no debía importar, que lo sagrado estaba solo en la oración, en el silencio, en las cosas que no se tocan. Pero ahora siento que me equivoqué, que lo que llamé espiritualidad era solo miedo disfrazado. La anciana sonrió con ternura. No eres la única hija. Muchos confunden la fe con la negación de su propia humanidad. Pero Dios no separó lo espiritual de lo físico. Los unió. Te dio un alma que siente y un cuerpo que habla. Te dio un esposo que no fue puesto a tu lado como prueba, sino como compañero, como complemento, como refugio. Y el amor no se vive solo en la mente, se encarna, se entrega, se comparte. Un silencio reverente llenó la casa. Todas las piezas sin prisas empezaban a acomodarse. Fue entonces cuando Abigail se volvió hacia Joram. Y tú, hijo, recuerda esto: restaurar no es exigir, no es reclamar lo que faltó ni señalar lo que dolió. Restaurar es caminar al ritmo del corazón herido de quien tienes al lado. Es ser paciencia cuando ella tenga temores. Es ser gentileza cuando ella busque volver a confiar en su propio cuerpo. Es ser refugio cuando se sienta frágil. La sanación es un tejido fino, no un golpe sobre la mesa. Aquellas palabras fueron como una brisa fresca sobre lo que quedaba de resentimiento en su interior. Joram entendió algo fundamental. No bastaba con que Tamar reconociera lo que había ocurrido. Él también tenía un papel crucial en la restauración que estaba comenzando. La anciana tomó una jarra de agua y la colocó en la mesa. Luego tomó una segunda jarra vacía. Cuando la intimidad se rompe, dijo mientras vertía agua de una jarra a la otra, la vida fluye hacia afuera sin retorno. El agua cayó fuera de la jarra vacía, derramándose por la mesa. Esto es lo que ocurre en un hogar donde la unidad se interrumpe, la fuerza se derrama, la paz se pierde, la bendición se dispersa. Luego enderezó la jarra vacía y esta vez vertió el agua dentro de ella. El sonido suave del agua llenando el recipiente pareció resonar en toda la habitación. Cuando el corazón se abre, aunque sea un poco, el flujo regresa. Tamar sintió que esas palabras la atravesaban con una claridad punzante. No estaba condenada, su matrimonio no estaba perdido. La restauración no era una ilusión lejana. El flujo podía volver, solo necesitaba dar pasos sinceros, uno a la vez. Y mientras el sol avanzaba sobre el techo de la casa, parecía que algo se alineaba desde lo alto. Una paz tenue, todavía frágil, se posó sobre ellos como un manto. La restauración había comenzado. Durante los días que siguieron a la visita de Abigail, la casa de Joram y Tamar pareció sumergirse en una atmósfera extraña, como si el tiempo se hubiera ralentizado para darles espacio a sus almas de ponerse al día con su propia historia. No hubo cambios drásticos,
ni declaraciones grandilocuentes, ni resoluciones apresuradas. Hubo algo más sutil, más auténtico, un despertar. La mañana siguiente, Tamar despertó sintiendo un peso distinto sobre su pecho. No era dolor físico, no era angustia, era una mezcla de lucidez y vulnerabilidad que la acompañó mientras preparaba agua para el desayuno. Por primera vez en mucho tiempo, miró la casa con ojos sinceros, sin excusas, sin defensas. Las paredes que habían escuchado tantas noches silenciosas ahora parecían pedir lo mismo que su propio corazón: una oportunidad de renacer. Joram se asomó desde el umbral, observándola sin prisa. Había en él una cautela amorosa, como quien sabe que cualquier paso brusco podría romper el hilo delicado que apenas estaban empezando a hilar entre los dos. Se acercó despacio y puso una taza a su lado sin decir palabra. Era un gesto mínimo, pero en ese instante fue casi un lenguaje completo, y Tamar lo sintió. Por primera vez en años, su corazón se estremeció ante un gesto de su esposo. No era deseo, no era culpa, era reconocimiento, era humanidad volviendo a florecer. El silencio entre ellos ya no era un muro, era un puente en construcción. Sin embargo, mientras ese vínculo emocional comenzaba a recomponerse, las señales espirituales seguían manifestándose alrededor. El negocio de Joram continuaba enfrentando pérdidas inexplicables, decisiones externas que escapaban de su control. Cada día traía un nuevo aviso, como si el cielo insistiera en que la restauración debía ser profunda, completa, no solo emocional, sino integral. Una tarde, mientras caminaba por los terrenos que antes administraba con facilidad, Joram se detuvo frente a un campo que llevaba meses sin dar fruto. Recordó las palabras de Abigail: cuando la unidad se quiebra, la bendición pierde su cauce. Y sin quererlo, sus ojos se humedecieron, no por desesperación, sino porque comprendió que la sequía externa no era un castigo, sino un espejo, un reflejo de lo que había ocurrido en su hogar y en los rincones de su corazón que él mismo no había querido admitir. Tamar, por su parte, comenzó a experimentar algo inesperado. Aunque sus dolores persistían, ya no la aplastaban de la misma manera. Era como si, en lugar de hundirla, la estuvieran guiando. Cada punzada era un recordatorio de que su cuerpo no era su enemigo. Era su historia pidiendo ser escuchada. Una tarde decidió sentarse en el patio trasero, donde la luz del sol caía suavemente sobre las piedras tibias. Cerró los ojos y respiró. No oró con palabras, oró con sinceridad. Y en ese silencio interior, por primera vez se permitió preguntarse: ¿en qué momento dejé de sentirme parte de esta unión? ¿En qué momento confundí la espiritualidad con el miedo a sentir? ¿En qué momento comencé a alejarme incluso de mí misma? Las respuestas no llegaron en forma de frases, llegaron en forma de memoria. Recordó la presión que sintió tras el segundo parto, la sensación de perder su identidad, el temor constante de no ser suficiente, la idea equivocada de que debía sacrificarse para ser espiritual. Y entonces entendió que su alejamiento no había sido un acto consciente, había sido una defensa, un refugio mal construido en un momento en que se sintió vulnerable. Cuando abrió los ojos, Joram estaba de pie a unos metros, observándola con una mezcla de preocupación y esperanza. No se acercó, no interrumpió, solamente la miró como quien espera la señal para tender la mano. Y esa tarde, Tamar lo llamó por su nombre, no como quien busca ayuda, ni como quien necesita explicaciones, sino como quien se reencuentra con una parte de sí misma que había dejado atrás. Joram, ese simple llamado fue un milagro, un acto pequeño solo en apariencia, pero en el alma de ellos significaba un giro inmenso. Él caminó hacia ella despacio, como si temiera despertar un sueño frágil. Estoy tratando de entenderme, dijo Tamar con la voz rota. No sé cómo reconstruir todo, pero quiero intentarlo. Joram no respondió con discursos ni con promesas. Se sentó a su lado y dejó que su presencia hablara.
Las manos de ambos, que llevaban años evitando el roce, quedaron lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. No se tocaron, no hacía falta. Había algo más profundo ocurriendo. La confianza estaba regresando, suave, tímida, pero viva. Esa misma noche, mientras la casa dormía, Tamar sintió un impulso que no venía de la obligación, sino de la esperanza. Caminó hasta la estancia donde Joram oraba. Lo encontró con la cabeza inclinada, pidiendo fuerzas que no sabía ni cómo pedir. Ella se acercó despacio y puso su mano sobre su hombro. Un gesto sencillo, un gesto humano. Pero para él fue como si el cielo hubiera rasgado la nube que llevaba años cubriéndolos. Cuando él levantó la vista, sus ojos se encontraron no como dos extraños que comparten un techo, sino como dos almas que reconocen que aún queda vida por reconstruir. Estoy aquí, dijo ella. 3 palabras, 3 puertas, 3 promesas no significaban que todo estaba resuelto. No significaban un regreso inmediato a la intimidad corporal. Significaban algo todavía más importante, que su corazón había decidido volver. Y en lo alto, aunque ellos no podían verlo, los cielos se movían. Lo invisible comenzaba a alinearse, porque cuando el alma decide sanar, la restauración empieza mucho antes de que las circunstancias externas cambien. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol que ilumina tu